Las redes sociales han cambiado la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Tenemos restaurantes que se preocupan más por lo bonito que queda en sus platos antes que por el sabor, y destinos turísticos diseñados para conseguir la foto o el vídeo perfecto. Y a día de hoy cada vez es más difícil ir a un concierto o a cualquier espectáculo y encontrar a alguien que simplemente esté disfrutando del momento en vez de estar grabando con el móvil. TikTok, Instagram, Twitter han entrado en cada rincón de nuestra vida, en nuestras casas, nuestras relaciones, nuestros sentimientos y por supuesto también en la literatura. Este vídeo es un pequeño análisis del impacto negativo que las redes sociales están teniendo en la literatura, en especial TikTok. Pero antes que nada me gustaría aclarar que no todo lo que tiene que ver con las redes sociales es malo. TikTok en concreto ha animado a muchísima gente joven a interesarse por la lectura y a muchos adultos a retomar el hábito de leer que habían perdido. Pero que algo en general sea bueno no significa que no tenga puntos negativos. De hecho, creo que es sano poder hablar de esas cosas que son negativas para quedarnos solo con lo que nos beneficia. ¿Por qué TikTok es diferente? TikTok no es como las demás redes sociales. Mientras que YouTube promueve los vídeos de larga duración, puedes ver un vídeo que trate sobre cualquier tema en profundidad y si no terminas de verlo, la aplicación te lo vuelve a recomendar en otro momento para que sigas por donde lo dejaste. La naturaleza de TikTok hace que el contenido no solo tenga que ser breve, sino que debe enganchar a la audiencia en unos pocos segundos. Si no, con solo deslizar un dedo pasan al siguiente vídeo. Esto hace que el algoritmo promueva contenido superficial, que no rete a la audiencia a pensar o a debatir sobre un tema, sino que todo se reduce a la estética y a las emociones. Uno de los tipos de vídeos más populares no solo en TikTok, sino en todas las redes sociales son los hauls. Vídeos en los que la gente enseña los montones de ropa, maquillaje o material de papelería, entre otras cosas que se han comprado. BookTok y BookTube comenzaron siendo un rinconcito de internet donde uno venía y hablaba del último libro que se había leído. Pero para alguien que quiere crecer en este tipo de plataformas, una reseña de un libro en concreto es lo peor que puedes hacer, porque muy poca gente va a estar interesada en conocer tu opinión, sobre todo si no se has leído el libro. Además, leer un libro, comprenderlo y articular tu opinión sobre él es algo que necesita tiempo, y eso es justo lo contrario de lo que te piden las redes sociales, que te animan a publicar contenido o todos los días o varias veces en semana. Muchos influencers del mundo de la literatura recurren a los hauls porque son fáciles de hacer y enganchan a su audiencia. La TikToker Kaylin Grace Apple ya predijo en 2023 que los libros acabarían convirtiéndose en el siguiente fast fashion. Y solo con buscar book haul en TikTok o en BookTube podemos ver que su predicción acertó al 100%. Las recomendaciones o reseñas detalladas están desapareciendo para dejar paso a los book hauls en los que los influencers enseñan las decenas de libros que se han comprado, los cuales muchas veces ni siquiera ellos mismos saben si van a ser capaces de leerse. El libro se convierte en un producto más que solo sirve para decorar tu estantería o para demostrar lo culto que eres, porque para mucha gente tener tu casa llena de libros y que se vea demuestra lo culto que eres. No lo digo yo, lo dijo Séneca, y ni siquiera se paran a pensar en el tipo de libros que tienen, porque sin pretender insultar a nadie, porque yo soy la primera que lee libros de literatura fantástica y libros románticos y no estoy todo el día leyendo clásicos, pero tener una estantería con toda la colección de Acotar o de Helen Cuba no te hace más culto que alguien que se ha visto todas las series de Netflix o que juega muchos videojuegos, y tu casa no demuestra más cultura que la de alguien que tiene la estantería llena de Funko. En realidad pienso que cada uno tiene que ser responsable de su propio dinero, pero también es verdad que este tipo de vídeos hace que en especial gente muy joven vea como algo normal comprarte los libros de 10 en 10. Al final acabamos teniendo el siguiente resultado: que se pongan de moda los unhauls, vídeos de gente tirando libros, muchas veces libros que ni siquiera se han leído o que se compraron solo porque se habían hecho virales en TikTok, y que como suelen ser libros de poca calidad literaria y que una vez pasan de moda nadie se acuerda de ellos, ni siquiera sirven para donarlos a una biblioteca o para venderlos de segunda mano. En segundo lugar, la gente se pone una expectativa surrealista en cuanto a ¿cuál es la cantidad normal de libros que deberían leer al año? Cosas como el reto lector que te pones en la biografía de Instagram y tienes que llegar
a 47, 50 o 100 libros al año. Lo primero es que para alguien que ya tenga hábito de leer, un reto lector me parece una tontería, con perdón, y me parece un poco ridículo ponerte en tu biografía de Instagram cuántos libros llevas leído como si a alguien le interesara. Que puede ser que haya gente que sí, que lea montones y montones de libros al año, que no sean todos así, pero no sirve de nada compararse con ellos porque quizá lo hacen porque no tienen otra cosa que hacer. Quizá no tienen que trabajar o no tienen responsabilidades que le quiten tiempo. Y no todos los libros necesitan el mismo tiempo para ser leídos. Por ejemplo, aquí tengo Yellowface, que me lo leí en 2 días, pero luego tengo Beowulf, que es muchísimo más corto y que está escrito en verso, y tardé meses en terminármelo. Otro problema es que se populariza la idea de que acumular libros es guay o es cool, y el argumento principal para defender esto es que hay una palabra japonesa, tsundoku, que se refiere al hábito de comprar más libros de los que se leen. Y como hay una palabra en japonés que suena muy guay, pues ya está, ya no es un problema. Es que la gente es tonta. Otro argumento es el concepto de antibiblioteca, que se lo inventó Umberto Eco para defender que es importante tener en casa más libros pendientes que libros leídos. Como lo dijo Umberto Eco, que era escritor, pues tiene que tener razón. Tener más libros en casa de los que somos capaces de leernos es lo mismo que comprar montones de ropa en el Shein para luego no ponérsela. Y eso sí somos capaces de criticarlo, pero cuando se trata de libros, pues como tener muchos libros demuestra lo culto que eres, aunque no te lo hayas leído, pues no pasa nada. Y yo también tengo libros pendientes, tengo más de los que me gustaría, pero no intento disfrazarlo con palabrería intelectual para evitar admitir que es un problema. Además, ¿para qué quieres una antibiblioteca en tu casa si ya están las bibliotecas públicas? Otro problema con BookTok, y también lo he visto en YouTube y en Instagram, es que todo el mundo quiere subirse al vagón del algoritmo y por lo tanto todo el mundo habla de los mismos libros. Reseñar libros menos conocidos muchas veces significa que la gente no verá tu vídeo, y es natural que alguien que quiera hacerse conocido hable de libros virales. Pero hemos llegado incluso al punto de influencers que han reconocido mentir a su audiencia recomendando libros que en realidad no les gustaban, simplemente porque se habían hecho muy populares y no querían perder seguidores. Muchas veces estos libros tienen tramas que se reducen a clichés como enemies to lovers, triángulos amorosos o smut o contenido explícito, porque es muy fácil hacer un TikTok de unos minutos o segundos cuando todo el libro se reduce a eso. Tomemos por ejemplo el caso de Sangre y Ceniza. Lo podemos resumir en smut, enemies to lovers, vampiros y zombies. Y ahora el Gran Gatsby, el declive del sueño americano en los años 20, la segregación por clase social y la superficialidad de las clases altas, el amor y el matrimonio como reflejo de la clase social. Si hago un TikTok de cada uno, ¿cuál va a tener más visitas? ¿Cómo TikTok afecta a los autores? BookTok y las redes sociales en general puede ser una herramienta muy buena para los escritores porque les permite autopublicar sus libros y darlos a conocer sin tener que encontrar un editor o una editorial dispuestos a trabajar con ellos. Es muy difícil para un autor novel conseguir que publiquen su libro y hay muchas editoriales que se aprovechan de su inexperiencia para ofrecerle un porcentaje menor de lo que se merecen por su trabajo. Pero hoy en día, para publicar un libro, parece que en muchos casos la cantidad de seguidores que tienes es más importante que tu calidad como escritor. Un ejemplo es el TikToker Andy Darcy Theo, que tras conseguir millones de seguidores en la plataforma haciendo vídeos parodiando clichés de las novelas de fantasía romántica, ha publicado su propio libro con una editorial. No sé si su libro es bueno o malo porque no me lo he leído, pero sí que puedo decir que si ha conseguido publicarlo ha sido gracias a los seguidores que tiene y no a su calidad como escritor. Y para autopublicar tu libro y hacer tú mismo toda la campaña de publicidad, también necesitas conseguir seguidores en TikTok, Instagram y en Twitter. Todo esto significa que muchos libros muy buenos nunca van a ser leídos porque el autor no tiene el carisma suficiente para triunfar en redes sociales y autopublicar su libro o que una editorial decida trabajar con ellos. Y lo paradójico de esta situación es que triunfar en redes sociales y ser buen escritor son dos metas completamente contrarias, porque para ser buen escritor
necesitas leer mucho y escribir mucho y no perder el tiempo con el móvil. Y para ser popular en redes sociales tienes que hacer justo lo contrario. Otro problema de BookTok es que anima a los autores a publicar libros a una velocidad absurdamente rápida, con autores que publican hasta 2 libros en un año y publicando libros poco trabajados y peor editados, ciñéndose a clichés como los que he dicho antes, simplemente porque facilitan que la audiencia se sienta interesada en pocos segundos por tu libro y por otra parte porque aceleran el proceso de escritura. Al final los protagonistas de todos los libros del mismo género, en especial en el caso de literatura romántica, son prácticamente iguales, con personalidades calcadas y con tramas en las que el desarrollo y la psicología del personaje brilla por su ausencia. Muchas veces hasta su apariencia física es idéntica. Utilizar clichés no tiene por qué ser algo negativo porque son una herramienta muy buena para el escritor y muchas de las historias más populares lo utilizan, pero tus personajes tienen que ser algo más que su cliché porque si todos los escritores hacen lo mismo, por mucho que cambien el decorado, siempre tendremos las mismas historias. Pero claro, si tienes que escribir libros a la velocidad que te piden, no te da tiempo a desarrollar un personaje o una historia en condiciones. Y estos libros son tan sencillos y se leen tan rápido y por otra parte, como población cada vez nos estamos volviendo más impacientes. Así que a los escritores muchas veces no les queda de otra que escribir todo lo rápido que puedan antes de que todo el mundo se olvide de su libro. Otro problema de la rapidez de producción de novelas son los problemas de imprenta. La versión original de Alas de Sangre y Alas de Hierro, como se han impreso a la velocidad de la luz, han tenido muchísimos problemas de edición. En algunos libros faltaban capítulos, las páginas estaban cortadas o incluso se habían equivocado y al segundo libro le habían puesto el título del primero. Mucha gente se compraba el libro que tenía el título del primero y empezaba a leérselo y no se enteraba de nada porque se estaba leyendo el segundo. No sé si se puede culpar enteramente a la editorial o a la distribuidora porque ellos son los responsables de vender un producto en buen estado. Pero si la gente se vuelve loca por comprar un libro que hasta en Wallapop estaba por 100 y 200 euros, también entiendo que ellos quieran trabajar todo lo rápido posible y vender cuantos más libros mejor. Pero claro, luego te sacan ediciones especiales con capítulos extras que no estaban en el libro original y tú te sientes pues súper estafado. Porque si tú te compraste el libro antes, ahora te lo tienes que volver a comprar porque a ti te vendieron un ejemplar que estaba incompleto. Otro problema de BookTok y de las redes sociales es el miedo constante que sienten los autores de decir o hacer algo ofensivo y ser cancelados. Antes, cuando nos gustaba un escritor, un cantante o un actor, nos limitábamos a disfrutar de su trabajo y no teníamos otro modo de acercarnos a ellos que no fuese comprando sus libros, sus CDs o yendo al cine a ver sus películas. Si algún día aparecían en público, probablemente era en una entrevista en la tele donde todas las preguntas estaban preparadas y la situación estaba completamente controlada. Ahora, por el contrario, cualquiera puede decir lo primero que se le venga a la cabeza en cualquier momento. Ni siquiera nos paramos a pensar en las consecuencias que eso puede tener antes de que se acabe haciendo viral y nos afecte en la vida real y profesional. La escritora Natasha Thames publicó un tuit en el que criticaba a una trabajadora del metro por comer en su horario de trabajo, con la casualidad de que esa trabajadora era negra. Recibió un montón de críticas y su editorial cargó contra ella diciendo que criticar a esa mujer significaba que ella estaba intentando controlar el cuerpo de las mujeres negras. Ella se disculpó explicando que como ella es de Jordania y no americana, no comprendía del todo bien lo delicado que era el tema de las diferencias étnicas y raciales en Estados Unidos. Pero a pesar de que se disculpó, siguió recibiendo un montón de críticas y tuvo que cancelar el contrato con la editorial. Al final acabó demandándoles por difamación. También la escritora Amélie Wenzhou tuvo que retrasar la publicación de su primera novela porque los lectores beta, que son los que se leen tu libro antes de que se publique, criticaron su representación de la esclavitud por ser racista. Ella también se disculpó aludiendo a que como ella no es americana, no comprendía lo delicado que era ese tema en ese país. Lo que más le molestó a esta autora es que la mayoría de la gente que criticaba su libro ni siquiera se lo había leído porque no estaba publicado.
Otro caso más es el del escritor Kokoso Jackson, que recibió una crítica negativa en Goodreads de un lector adelantado, porque la novela todavía no se había publicado tampoco. Su novela trata de dos chicos gays que se enamoran durante la guerra de Kosovo. Y esta crítica que recibió señalaba que no estaba haciendo un buen tratamiento del tema de la guerra de Kosovo y que no había sabido representar bien a la gente musulmana que tuvo que pasar por esa guerra. El escritor recibió un montón de ataques y aunque escribió una carta de disculpa, tuvo muchos problemas para publicar su libro. La verdad es que fue todo como un poco kármico, porque él había participado un montón en la cancelación de Amelie Wenzhou, la autora de Antes, y cuando él publicó su primera novela le pasó exactamente lo mismo, así que fue pues su propia medicina. Yo no puedo decir si estos libros están bien escritos o si son discriminatorios o no, porque no me lo he leído. Ni siquiera puedo decir si son ofensivos porque a cada persona le ofende una cosa diferente. Este libro se llama El despertar, de Kate Chopin. Lo publicó en Estados Unidos en 1815. La historia trata del despertar sexual de una mujer que vive en Nueva Orleans y que se enamora de un hombre que no es su marido. Poco a poco empieza a reclamar más independencia, se va a vivir sola, empieza a ganar su propio dinero y decide que ser madre y ser esposa no puede ser lo único que llene su vida, así que empieza a dedicarse al arte. Este no es el primer libro de la autora, pero sí fue el que más polémica despertó, porque mucha gente se sintió ofendida porque estaba defendiendo unos valores que eran contrarios a los que había en su época. Censuraron su libro y recibió muchísimos ataques y lo pasó súper mal, hasta el punto que no volvió a publicar nada. Nadie se merece quedarse sin trabajo por escribir algo que a otra persona le moleste. Aunque le molestan muchas personas, lo normal debería ser leer cosas sin preocuparnos porque el que lo haya escrito coincida al 100% con nuestra forma de pensar. Yo leo cosas de gente con la que no estoy de acuerdo y no por eso me siento herida o insultada. Y si alguien no está cómodo con cierto escritor, pues basta con no leerle y ya está. Este miedo a ser cancelado por escribir cualquier cosa ligeramente ofensiva en un libro ha hecho que se haya puesto de moda el papel de los sensibility readers, que son lectores que pertenecen a comunidades minoritarias que se leen tu libro antes de que se publique para detectar cualquier cosa que sea ofensiva. El sensibility reader supuestamente está capacitado para aconsejarte hacer modificaciones y así evitar ofender a nadie. Una definición muy bonita para la palabra autocensura. Esto está de moda entre los escritores de habla inglesa. En España, por ejemplo, creo que no es algo muy común y espero que no llegue nunca. Esto claramente es autocensura y añadir un intermediario más entre el escritor y el lector, lo que evidentemente encarece el precio del libro, que acaba pagando el lector. Y ya no estamos leyendo lo que el autor quiso expresar, sino lo que el sensibility reader ha considerado que es apropiado que nosotros leamos. A mí personalmente eso es lo que me parece ofensivo. Primero, el hecho de que se confíe en un tercero para decidir qué es o no es ofensivo para una comunidad. Como si todas las personas que compartieran una característica, la orientación sexual, la religión o el color de piel, se ofendiesen por las mismas cosas, se preocupasen por las mismas cosas y todos pensáramos de la misma manera. En segundo lugar, yo prefiero leerme el texto original y ya decidiré si me gusta o no me gusta, pero no quiero que un tercero decida lo que puedo o no puedo leer vaya a ser que yo me ofenda. No necesito que nadie me proteja del peligro de ser ofendida, porque en una sociedad donde existe la libertad de expresión, nadie tiene derecho a no ser ofendido. ¿Cómo BookTok afecta a los lectores? Aparte de fomentar la comodificación de la literatura y el consumismo excesivo de libros, BookTok tiene otro efecto negativo que muchas veces pasamos por alto: el efecto que el algoritmo tiene en nuestras decisiones a la hora de leer. Estas plataformas funcionan con algoritmos que te recomiendan contenido en base a lo que ya has visto. Si ves vídeos de jardinería, te sugerirán contenido relacionado con la jardinería. Y si ves una reseña de Circe, una reinterpretación del mito griego, te recomendará vídeos sobre libros
relacionados como La canción de Aquiles, Atalanta o Psique y Eros. Y eso está genial porque te va a mostrar cosas que sabes que te van a gustar, pero por otra parte es muy fácil acabar creándote tu burbujita de la que nunca sales. Y a su vez, la naturaleza de estas plataformas propicia que ciertos libros y autores se popularicen más que otros. Muchas veces dependen de que un gran influencer decida hablar de su libro o de que una editorial le pague por ello. Influencers con menos seguidores también van a tender a hacer vídeos sobre los libros que en ese momento estén siendo más populares para ser impulsados por el algoritmo. Así que es muy fácil que todo el mundo acabe leyendo y hablando de los mismos libros. Es como si Bella, la primera vez que entrase en la biblioteca de la Bestia, en vez de ver todos los libros que tiene delante suya, se quedara solamente en un estante. Y me da bastante pena en el caso de escritores españoles y latinoamericanos, sobre todo en ciertos géneros como la fantasía o la literatura romántica, porque TikTok claramente da preferencia a los libros escritos en lengua inglesa. Las tendencias las marcan los creadores con más seguidores, que son los de habla inglesa, que se van a leer sobre todo libros escritos originalmente en inglés. Y lo que se hace popular en Estados Unidos luego pasa a hacerse popular en otros países, dejando atrás a montones de escritores que escriben en otro idioma. El año pasado salió la noticia de que ByteDance, la empresa matriz de TikTok, estaba creando su propia editorial, Eighth Note Press. Todavía es una editorial pequeñita que tiene pocos libros y los imprime bajo demanda, así que no los tienen en físico en ninguna librería, pero conforme vaya creciendo, ¿qué libros acabará promocionando el algoritmo de TikTok? ¿Los de su propia editorial o los de la competencia? Creo que la respuesta está bastante clara. Y además hay escritores que han recibido ofertas de esta editorial de TikTok y se han quejado de que el adelanto era muy pequeñito, que es que encima son unos ratas. Y aunque no tengas TikTok ni redes sociales, esto te acabará afectando por igual, porque los libros que se hacen virales en TikTok acaban popularizándose también en Twitter, Instagram y YouTube. Y al final en las librerías. Y el espacio en las librerías es limitado. Todo esto se traduce en que cada vez que entres a una librería encontrarás cada vez más y más secciones de libros de TikTok y menos espacio dedicado a escritores menos conocidos. Y como dice Murakami en Tokyo Blues, si solamente lees los libros que todo el mundo está leyendo, solamente pensarás lo que todo el mundo está pensando. Muchas gracias por ver el vídeo, espero no haber sido muy brusca dando mi opinión a veces y ya está. Hasta luego.